comenzamos con el primer tema, que es la ventilación pulmonar. Vimos que vamos a hablar de varias partes que el sistema respiratorio cumple distintas funciones, donde la principal función es la de darle el aporte de oxígeno al organismo, a los tejidos, y la segunda función más importante es sacar todo el dióxido de carbono que se produce después del metabolismo a nivel celular, sacarlo nuevamente del cuerpo. ¿Okay? Pero que para que esto se produzca tiene que haber distintos procesos. Uno es de la ventilación pulmonar, otro proceso que vamos a ver acá es lo de ese intercambio gaseoso a través de la membrana alveolar capilar. Otro proceso allí que es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono del alvéolo hacia la célula y de la célula hacia la alvéolo. Vamos a hablar también todo eso, al final los mecanismos de regulación de todo este ciclo de la respiración, y vamos, para que podamos entender mejor, vamos a hablar sobre lo que representa la circulación pulmonar. Adicional a esto, vamos a dar un taller de una prueba para evaluar función pulmonar, tal como lo hicimos con la parte de cardiología, que hablamos de una manera para evaluar función, pero desde el punto de vista de la conducción, la parte eléctrica del corazón, que hablamos de electrocardiograma, aquí nosotros vamos a hacer un taller de espirometría. Probablemente este taller de espirometría sea el jueves de la semana que viene. Si consigo el auditorio, pues si vamos a hacer en el auditorio, el auditorio, hacemos el taller de espirometría porque es también teórico práctico. Con mi computadora traigo un espirómetro y hacemos que sea taller de espirometría para que ustedes puedan ver cómo se hace. ¿Okay? Eso ya es lo que estamos haciendo de la discusión. En la parte de ventilación pulmonar, comenzamos hablando sobre lo que es el ciclo respiratorio, que el ciclo respiratorio está formado por la fase inspiratoria y la fase expiratoria. Una fase inspiratoria que es más corta que la fase expiratoria. La fase inspiratoria dura 2 segundos aproximadamente, una fase expiratoria de 2 a 3 segundos. En la fase inspiratoria, la principal función, el principal músculo que se encarga de esa fase inspiratoria es el diafragma, que es una fase que es activa. Y digo activa porque la diferencia de la fase inspiratoria en condiciones de reposo, que en la fase expiratoria es un proceso pasivo. Simplemente no hay contracción de nada, no hay ninguna acción de ninguna de músculo, simplemente es el proceso elástico. Que en la fase inspiratoria hubo contracción y en la fase expiratoria simplemente la relajación de algo que se activó en una primera fase. Entonces, esta fase expiratoria es simplemente el retroceso elástico, tanto el retroceso elástico del retroceso de la formación del diafragma, un retroceso elástico del propio pulmón, y ese retroceso elástico de todo lo que representa la carga. Habíamos hablado de los músculos que intervienen, los músculos accesorios que intervienen tanto en la fase inspiratoria, en condiciones ya de mayor esfuerzo, y en la fase expiratoria. Donde en la fase inspiratoria, además del diafragma, cuando realizamos algún esfuerzo mayor, ya no estaríamos en reposo. Esa fase inspiratoria vamos a tener, además del diafragma, de la contracción del diafragma, tenemos los músculos del esternocleidomastoideo, tenemos el escaleno, tenemos el serrato y tenemos los intercostales externos. En la fase expiratoria, cuando vamos a hacer un esfuerzo mayor, donde necesitamos adicionar al retroceso elástico de toda esa estructura, necesitamos la fabricación de otra musculatura, tenemos los músculos intercostales internos, tenemos los músculos abdominales, que son los rectos, y los oblicuos, que son los que intervienen más en este proceso. Después que hablamos de eso, comenzamos con los temas de la presión. Habíamos hablado que había una presión alveolar y una presión pleural, que es como yo lo puedo decirlo de una manera más práctica. Una presión alveolar, que es la presión interna, que es la presión que se encuentra a nivel del alvéolo, y una presión pleural, que es la presión externa. Y decimos que es externa porque a pesar que está dentro del tórax, está fuera del pulmón. Decíamos que la presión pleural era una presión que era negativa.
es una presión prácticamente de succión, ¿ok? Y este efecto de succión lo va a estar generado por la actividad continua de los linfáticos. En la cavidad pleural, que está formada por las dos membranas, o las dos hojas pleurales, una pleura pulmonar o visceral, y una pleura parietal, que es la que reviste toda la cara interna de la caja torácica, entre ellos dos forman una especie de cavidad, y en esa cavidad hay una pequeña cantidad de 15 ml aproximadamente. Esa pequeña cantidad de hielo de 15 ml prácticamente me va a permitir lubricar y va a generar o permitir ese movimiento continuo de los pulmones, esa expansibilidad de los pulmones. Esa presión pleural es negativa y, como vemos acá, durante la inspiración, durante el inicio de la inspiración, cuando va a iniciar este proceso de la inspiración, es una presión que está negativa, es menos 5 centímetros de agua, donde es la cantidad necesaria para mantener los pulmones abiertos en su nivel de reposo. Es decir, para que no se colapsen completamente los pulmones en el momento de esa fase de la inspiración, es para mantenerlo siempre expandido. Durante la inspiración, como los pulmones y se aumenta el volumen durante la fase inspiratoria, se expanden esos pulmones, o los pulmones entran más en contacto con la caja torácica, con la pared torácica. Esa presión, para que todo eso ocurra, tiene que hacerse más negativa todavía. Entonces pasa de menos 5 centímetros de agua a menos 7.5 centímetros de agua. En la fase expiratoria ocurre donde hay todo este proceso de ese retroceso elástico de reposo de esos pulmones. Entonces la presión se hace de menos negativa, de 7.5, va otra vez a 5 centímetros de agua en esa fase. Esto solamente es repaso de lo que vimos en la clase de paso. Esta clase es corta, normalmente si lo hacemos así, y con la participación puede ser aproximadamente 45 minutos, ¿okay? Porque es complemento de la primera clase de la semana pasada. Tenemos que la presión pleural, ¿ok? Habíamos terminado con esta diapositiva, donde veíamos cómo eran las variaciones de la presión pleural junto con la presión pulmonar. Pero aquí lo vamos a combinar junto con respecto a las variaciones de la presión alveolar. Vamos a ver. Pasa adelante. ¿Lo van a tocar los alumnos? Ok. Tenemos las variaciones de la presión pleural, las variaciones de la presión alveolar y las variaciones del volumen pulmonar. ¿De qué manera va a variar? A medida que aumente el volumen pulmonar. Porque recuerden que con la fase inspiratoria yo permito la entrada de aire y permito la salida de aire. En la fase inspiratoria, el volumen pulmonar aumenta. Vamos primero por esta primera fase. En la primera fase, el volumen pulmonar aumenta. ¿Qué ocurre con la presión pleural? Si está aumentando el volumen, yo tengo que poner en contacto ese pulmón con la pared torácica. Tengo que poner en contacto esas dos, la presión pleural tiene que disminuir, tiene que hacerse más negativa para que eso se produzca. Entonces, la presión pleural en esta fase disminuye. ¿Qué ocurre con la presión alveolar? La presión alveolar, vamos a utilizar la lógica. Si yo estoy en una fase inspiratoria, donde yo estoy llenando de aire nuevamente los pulmones, y en esa llenada de aire yo tengo que recambiar continuamente ese aire que se encuentra a nivel alveolar. ¿Qué creen ustedes que ocurre con esa presión alveolar? Aumenta. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. O sea que en esa fase inspiratoria, a medida que aumenta el volumen pulmonar, porque está entrando aire en nuestros pulmones, esa presión alveolar lógicamente debería aumentar. Entonces aumenta, en la fase inspiratoria, aumenta el volumen pulmonar, disminuye la presión pleural, pero a medida que disminuye la presión pleural y aumenta el volumen pulmonar, aumenta la presión alveolar. Ocurre lo contrario en la fase expiratoria. En la fase expiratoria vamos a utilizar esta palabra, no desinflamos. Empezamos a botar el aire completamente.
Y digo que vamos a utilizar esta palabra, no desinflamos, porque mucha gente lo dice, ay, me desinflé. Pero aquí vamos a ver, cuando veamos en esta clase de hoy, la capacidad y los volúmenes pulmonares, que nos vamos a dar cuenta que en verdad no nos desinflamos. No, el pulmón no se colapsa completamente, porque queda algo de volumen dentro que impide que nosotros nos desinflemos. O porque hay una sustancia, hay la actividad de algunos aspectos bastante fundamentales a nivel alveolar que impide que el pulmón se colapse. Entonces, a medida de la fase expiratoria, el volumen pulmonar disminuye, la presión pleural aumenta y la presión alveolar en esa fase expiratoria tiene que volver otra vez hacia la caída, va hacia abajo. ¿Okay? Entonces, en esa fase va a disminuir. La presión alveolar. Cuando nosotros tenemos, cuando la glotis está abierta, recuerden, vamos a hablar de la glotis, el límite de las vías aéreas superiores e inferiores es la raíz. Tenemos la glotis. ¿Okay? Que la glotis cumple muchas funciones, y como lo vamos a ver, que eso algunas funciones lo habla de la parte del sistema gastrointestinal, vemos que sirve como de protección. Sirve de protección porque si la glotis no se moviera, entonces se mantuviese todo el tiempo abierta, ¿ok? Mantuviese todo el tiempo abierta, favorecería ese riesgo de aspiración continua. Entonces no podemos crear. Matías, pasen adelante, véanse para acá. La clase es corta, véanse para acá, que están aquí conmigo, aquí hay escalera. Una clase corta que pero yo que tenemos todos acá. Entonces, cuando la glotis está abierta, donde nuestro pulmones está en contacto directo, porque está abierta con el medio externo, las dos presiones se igualan. Es decir, la presión interna o la presión alveolar es igual a la presión atmosférica. Si las dos presiones son iguales, el movimiento de aire, el movimiento de oxígeno y el movimiento de CO2 no va hacia ninguna parte. Recuerden que para que se produzca el movimiento de un lugar al otro, tiene que ser de un lugar de mayor a un lugar de menor. Entonces, si hay igual las mismas presiones, no hay movimiento para ninguna parte. ¿Qué es lo que ocurre? En la fase inspiratoria, la presión alveolar tiene que ser menor. ¿Y por qué tiene que ser menor? Vamos a utilizar simplemente la lógica. Porque en la fase inspiratoria yo tengo que hacer esto. Tengo que permitir la entrada de aire de afuera hacia adentro. Y para que sea de afuera hacia adentro, tiene que haber una diferencia. Tiene que entonces disminuir la presión alveolar. ¿Y por qué disminuye esa presión alveolar? Pues que recuerden que ya se intercambió. Eso lo vamos a hablar en las próximas clases. Se intercambió el alvéolo con el capilar para poder transportar después todas esas moléculas que se intercambiaron hacia los tejidos. Entonces tiene que haber esa diferencia de presión para que el aire en la fase inspiratoria vaya del atmosférico al alvéolo. En la fase expiratoria tiene que ocurrir lo contrario. En la fase expiratoria, como ahora yo tengo que usar ese aire que tengo a nivel alveolar, la presión del alveolo tiene que ser mayor a la presión atmosférica. Y es una diferencia mínima, se considera que puede ser con un solo cambio de 1 milímetro de mercurio, 1 milímetro, hasta 1 centímetro, podemos colocar 1 centímetro. Esa diferencia pequeña que va a haber entre uno y el otro tiene que ser tan pequeña para que la dirección de ese aire vaya del alvéolo hacia la atmósfera. Entonces tiene que haber una pequeña diferencia de presión. Entonces aquí podemos ver, vamos a apagar un poquito la luz completo, no se me duerma. Aquí podemos ver, esto es corto. Esta es la presión atmosférica, es de 760 milímetros de mercurio, que lo vamos a ver más adelante cuáles son las características de la presión atmosférica, qué contiene esa presión atmosférica. ¿Puede ser un poquito más para acá? ¿Yo? Sí, gracias. Ok, pues me voy a echar un poquito para acá primero y después bueno, pues tengo que ver primero la imagen. ¿Ok? Entonces, aquí en esta primera imagen vemos que cuando la glotis está abierta, la presión atmosférica es igual a la presión que vamos a encontrar a nivel intrapulmonar.
que es de 760 milímetros de mercurio. Pasen adelante, pasen adelante. Pasen adelante, bienvenidas a ustedes. Bienvenidas, mis ex niñas, véngase. Es la misma presión, pasen adelante, regresen para acá, que el puesto, ¿ok? ¿Qué ocurre cuando hay esa fase inspiratoria? En esa fase inspiratoria es donde el aire tiene que ir de la atmósfera hacia el interior de los pulmones. Tiene que haber una disminución de la presión alveolar, un cambio, una diferencia entre la presión atmosférica y la presión alveolar para que la dirección del aire sea de la atmósfera hacia la parte pulmonar. En la fase expiratoria ocurre lo contrario. La presión intraalveolar tiene que ser mayor a la presión atmosférica. Mire que aquí en este caso la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio y la presión alveolar es de 762. Esta pequeña diferencia permite que el aire vaya de los pulmones o de los alvéolos hacia el medio ambiente. ¿Entendido esto? Sí. Okay. Vamos a aprender la pasen adelante lo que está allá, regresen para acá, para que queden aquí cerquita, ¿ok? Hay una presión transpulmonar. Esta es otra de las presiones que vamos a ver acá. Ya hemos visto una presión intrapleural o la presión pleural. Hemos visto una presión alveolar, pero también tenemos una presión transpulmonar. Esa presión transpulmonar no es más que la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Es decir, es la diferencia que hay entre las presiones externas y la presión interna. Y esta presión no es más que una medida de las fuerzas elásticas de los pulmones que tienden a colapsar los pulmones. O sea, va más allá de la presión externa y interna. Es la presión generada por el propio tejido pulmonar, que cada vez que se infla y se desinfla, o cuando ya se está desinflando, tiende a colapsarse completamente. Esa medida de esa presión. Otra cosa que tenemos que evaluar acá es lo que representa la distensibilidad pulmonar. Esta distensibilidad representa el grado de expansión de los pulmones por unidad de incremento de la presión transpulmonar. A medida que aumenta esa presión transpulmonar o a medida que aumenta esa fuerza de retroceso elástico de sus propios pulmones, mayor va a ser esa distensibilidad pulmonar. La distensibilidad está determinada por las fuerzas elásticas de los pulmones. Principalmente una fuerza elástica del propio pulmón y una fuerza elástica causada por la tensión superficial. Porque si estamos hablando que las fuerzas, que la distensibilidad depende de la presión transpulmonar, y la presión transpulmonar es la fuerza de retroceso elástico del propio pulmón, yo tengo que evaluar cuáles son las características de esa fuerza elástica del propio pulmón. Entonces, dentro de esa característica tenemos la fuerza elástica del propio pulmón, de todas esas fibras que forman ese pulmón, que ya lo vamos a ver más adelante. Y segundo, la fuerza elástica causada por la tensión superficial. La fuerza elástica del pulmón está determinada por las fibras de elastina y colágeno que forman parte del parénquima pulmonar. En un estado de reposo, cuando yo digo un estado de reposo, antes de iniciar la inspiración, o cuando ya hemos expulsado todo el aire, esos pulmones están con menor volumen, pero no están colapsados, no están cerrados completamente. Donde tiene fibra de elastina y colágeno, que van a estar todos entrecruzados entre sí, y va a estar como esas fibras acodadas. Que cuando yo hago este movimiento, ¿qué ocurre? Estas fibras que están todas acodadas se empiezan a enderezar, se empiezan a alargar para permitir la expansividad completa de estos pulmones. Cuando entra la fase expiratoria, ocurre lo contrario. Nuevamente esa fibra se vuelve a cortar, se vuelve a entrelazar, ¿ok? Y con tendencia al colapso que no se produce. Los pulmones desinflados, las fibras están todas contraídas y están todas acodadas, están todas pegadas. Los pulmones expandidos, esas fibras están distendidas,
se enderezan completamente y se van a alargar completamente. Eso corresponde a la fuerza elástica del pulmón. Pero esto es algo bastante importante, fuerzas elásticas de la tensión superficial. Esas son unas fuerzas que tenemos en la parte alveolar, que son esas fuerzas que van a tender a colapsar el pulmón. Son una fuerza que su misión es tratar de cerrarme toda la parte alveolar. Si yo cierro un alvéolo por esta tensión superficial, ¿va a entrar aire o no va a entrar aire a ese alvéolo? No entra porque está todo cerrado. Y al estar cerrado, no va a entrar aire y va a ocurrir ese proceso de intercambio gaseoso posteriormente. No se va a producir ese proceso de intercambio gaseoso. Entonces, al no producirse, ahí vamos a tener algunos problemas que más adelante vamos a entender. Entonces, esta fuerza elástica de la tensión superficial es la fuerza contráctil sobre la superficie de los alvéolos. Esta fuerza contráctil está generada porque los alvéolos, la porción más interna, la porción epitelial de esos alvéolos están revestidos de agua. Cuando esas moléculas de agua, esas gotas de agua, esas moléculas están, se ponen en contacto con el aire, que es el que entra y sale de los alvéolos, todas esas moléculas es como que se activaran y tratan de ejercer una fuerza contráctil y todas se empiezan a unir una con otra y tiende a colapsar completamente ese alvéolo. ¿Okay? Entonces aquí tiene que haber otra sustancia que más adelante vamos a ver que va a impedir esa fuerza de tensión superficial o esa fuerza contráctil me cierre completamente el alvéolo. Entonces las moléculas de agua en contacto con el aire tienden a formar una superficie con capacidad contráctil. Es decir, todos nuestros alvéolos tienen que tener cierta cantidad de agua. Van a estar revestidos con agua, con algo de líquido, vamos a decir líquido, porque cuando se pone en contacto, que es lo que representa la tensión superficial, y que cuando se pone en contacto, existe esa interfaz de agua y líquido, tienden a contraerse todas esas moléculas de agua y su misión es cerrarme completamente ese alvéolo. ¿Okay? Seguimos adelante. Usted si tiene alguna pregunta me la van haciendo. Pero para evitar que eso se produzca, ¿okay? Tenemos un agente tensoactivo. ¿Okay? Ese agente tensoactivo es que va a estar activo sobre la tensión superficial. En este caso es lo que vamos a llamar el agente tensoactivo que tenemos todos desde el nacimiento cuando nacemos ya con nuestra semana de gestación completa, cuando somos de nacimiento o niños a término, ¿no? O cuando somos prematuros, quizás ese agente tensoactivo en algunos pacientes, algunos niños, no se ha formado. Entonces, cuando ellos nacen con distrés respiratorio por déficit de agente tensoactivo, o lo que llamamos surfactante pulmonar. ¿Okay? El surfactante pulmonar se produce en una cierta etapa gestacional y que es lo que me va a impedir que esos pulmones se me colapsen durante el resto de nuestra vida. El agente tensoactivo, también conocido como surfactante pulmonar, es un agente activo en la superficie donde va a reducir notablemente la tensión superficial. Si yo les digo, va a disminuir la tensión superficial, ¿cuál va a ser el efecto? Dígame. Ok, pero ¿cómo lo va a hacer? Va a actuar directamente con el efecto contráctil de la tensión superficial para impedir que esa fuerza contráctil que tiene esa tensión superficial lo logre. Y va a impedir que, a pesar de que va a hacer, por ejemplo, que cuando yo haga esta fase expiratoria, voy a botar todo el aire, porque a pesar que yo me estoy vaciando, a pesar que yo estoy disminuyendo el volumen pulmonar, el alvéolo no se me cierra completo. ¿Por qué? Totalmente, porque entonces yo tengo agente tensoactivo o tengo surfactante pulmonar que está luchando con la tensión superficial para evitar esto. Entonces no se me cierra completamente. Es secretado por células epiteliales llamadas neumocitos tipo 2
Esos neumocitos tipo 2 o células epiteliales que representan aproximadamente el 10% de toda la superficie alveolar. Estas células son granulares y contienen mucha cantidad de lípidos. Los principales componentes de estos agentes tensoactivos es dipalmitoilfosfatilcolina, tenemos también apoproteína y tenemos algunos iones como el calcio. Aquí tenemos, esto es un alveolo. Esto va a permitir, hay distintos tamaños de alveolos. Vamos a encontrar que en la distribución de nuestros pulmones, los alveolos tienen distintos tipos de diámetro. Hay unos alveolos que son más pequeños, hay unos alveolos que son más grandes. Y que la cantidad de surfactante pulmonar, del agente tensoactivo, varía entre un alveolo y el otro. Pero a pesar que puede variar en uno y otro, yo puedo decir, pero es que los alveolos pequeños son los que tienen más tendencia a colapsar. Pero hay menor cantidad de agentes tensoactivos, pero como son pequeños, la concentración de ese agente tensoactivo en esos alveolos pequeños aumenta. A pesar, porque son pequeños, aumentó la concentración y en esos alveolos pequeños también tiene un efecto para evitar que esto se cierre con el colapso. Entonces aquí tenemos el alvéolo, entra el aire y aquí tenemos esa interfase de agua y aire. Esa interfase de agua y aire está generada, eso es lo que vamos a llamar nosotros la tensión superficial, que cuando se pone en contacto ese aire con el agua hace que todas las moléculas de agua se empiece a unir una con otra y genera una membrana contráctil porque lo vamos a cerrar completamente. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no ocurre esto completamente? Porque tenemos unas sustancias afuera, en la periferia de esta interfase, que está representado por el surfactante pulmonar o el agente tensoactivo, que ellos van a impedir completamente este cierre o que se produzca ese colapso, esta fuerza contráctil, van a combatir esta fuerza contráctil del agente tensoactivo, de la tensión superficial para evitar que eso se colapse. ¿Entendido eso? Sí. ¿Seguro? Sí. Vamos a hacer dígame. Ok, pero voy a explicar una dinámica que hace el doctor Miguel Luzano. Fíjate para acá. Ajá. Ahí lo miro. Esta es una de mis alumnas del año pasado, ¿ok? La Gaby. De mis brillantes alumnas del año pasado. ¿Con cuántos semestres no ustedes? 19, sí se puede, sí se puede. Esta es una de mis brillantes alumnas del año pasado, ¿ok? Muy orgulloso de ella. Otro más, otro más. Y ustedes conocen que es la alumna de la doctora Liliana, que está con nosotros. Por ejemplo, vamos a entonces, esto es una dinámica que hace el doctor Miguel. Fíjense para acá, ustedes. Y vamos a hacer, ustedes van a tratar de alinearse. Ustedes van a estar así, unas con otras, así. Van a poner un semicírculo para que ellos puedan ver. Déjense la de verde más para acá, la de verde más para acá. Ok. Imagínense que ellos van a hacer la tensión superficial. Ok. Ellos van a hacer la fuerza contráctil. Cuando ellos están revistiendo completamente, condiciones normales, el alvéolo. Cuando entra aire a ese alvéolo, ¿qué debe ocurrir en este momento? Se tienen que acercar. Entonces estamos en la fase inspiratoria, se empieza a acercar y ellas van a tratar de colapsarse completamente. ¿Están todas colapsadas? Vengan ustedes tres. Necesito el agente tensoactivo, necesito el surfactante pulmonar. Ustedes van a, véngase con toda confianza. Ellos son el surfactante pulmonar, pero, pero ¿por qué no se colapsan estos completos? Porque ellos son el agente tensoactivo. Entonces, estos alvéolos se van a mantener abiertos porque a ellos los tengo internamente, fíjate para acá, sin miedo. Entonces, esto en condiciones normales, ellos van a estar dentro de ese alvéolo. Entonces, si esto ocurre en condiciones normales, imagínense que así como están ellas están en espalda abierta, ellos son la tensión superficial y ellos son el agente tensoactivo.
pueda entrar aire al alvéolo. ¿Y qué van a hacer? La tensión superficial no. ¿Qué ocurre? Ellas van a intentar cerrarse, pero ustedes como agentes destructivos, ustedes van a impedir que esto lo logren. Porque ellos van a impedir que ellos se puedan cerrar. Porque ellos son una fuerza que va hacia adentro, pero ellos, como agentes destructivos, ellos van a impedir que estos alveolos se cierren. Entonces, hagamos otra vez la prueba. Vamos a ver si lo aprendieron. Entra aire a ese alvéolo y ¿qué hace la tensión superficial? ¿Y qué hace? ¿Qué hace simplemente ella va aquí nadie se cierra hasta aquí y ciertamente el diámetro de la pero no puede porque ellos creen que representan el agente persuasivo surfactante pulmonar evita que ellos logren el colapso de esa alveolo. ¿Entendido esto? Sí. Dígalo. Sí, ya se puede sentar. Aquí hay dos cositas para que una de las cosas que yo les expliqué era dónde estaba cada estructura, en qué sentido. La pregunta de la bachiller me dice, ¿qué ocurre cuando hay un derrame pleural? Derrame pleural es líquido, pero el líquido ¿dónde se encuentra? ¿Dentro o fuera de la larva? Está afuera, ¿ok? Ahí no interviene en eso. Sin embargo, cuando la cantidad de líquido es mayor, cuando la cantidad de líquido es tan alta, es tan grande, de cierta manera me va a ejercer un efecto restrictivo, un efecto compresivo, la estructura externa de tanto líquido y hace que el pulmón esté totalmente apiñado. Pero ese apiñamiento, y podemos decir, ese pulmón está colapsado, no está producido por el mecanismo de un déficit de surfactante pulmonar. No, eso está ahí funcionando bien, está haciendo todo su trabajo, pero como está todo apretado porque hay un líquido externo, eso es lo que está ocurriendo allí, que no se está produciendo, su problema no es el surfactante, su problema no es a nivel de las células epiteliales o todo lo que está ocurriendo a nivel intracelular, sino es totalmente externo. ¿Ok? Adelante. Sí, por ejemplo, es muy frecuente que ocurre en aquellos recién nacidos que nacen en pretérmino, ¿okay? Que es lo que nosotros vemos, aquellos recién nacidos pretérmino, que cuando nacen antes de tiempo, lo llamamos pretérmino, nacen antes de tiempo, y esos niños, como tienen un proceso de inmadurez de muchas cosas, y una inmadurez de nivel pulmonar no les ha dado chance de generar sus surfactantes pulmonares. ¿Qué ocurre en eso? Gracias a Dios existe, pero aquí quizás no lo encontramos en muchas partes, quizás no todo el mundo tiene acceso. Hay surfactante pulmonar que yo le puedo colocar al niño, se lo puedo inyectar surfactante pulmonar mientras él lo va produciendo, ¿okay? Pero yo le puedo dar surfactante pulmonar de forma exógena para poder ayudar a esos niños que nacieron antes de tiempo, no desarrollados o no han formado su surfactante pulmonar y se puedo dar de forma exógena hasta que pueda salir. Ellos hacen un síndrome de disquea respiratorio, estos son niños que nacen antes de tiempo, que hay que intubarlos, están ventilados, hasta que ellos poco a poco puedan evitar esa tendencia de colapso porque ya han generado surfactante pulmonar y después se mejora. ¿Okay? Pero eso ocurre con frecuencia, eso es un caso, una situación que puede ocurrir. En adultos no, en adultos eso no va a producir un déficit que yo estoy bien y ahora yo tengo un déficit de surfactante pulmonar, eso no ocurre, pero en una situación muy especial ocurre en los niños. ¿Okay? ¿Entendieron esto? Sí. Gracias a ustedes. ¿Okay? Bueno, entonces lo vamos más adelante. Entonces el agente desortivo cumple una función. Este agente va a disminuir la tensión superficial a medida que el área de los alvéolos se van reduciendo durante la expiración. ¿Okay? Va a reducir esa tensión superficial porque a medida que va ocurriendo la expiración, el pulmón va sacando la mayor o una gran cantidad de volumen de aire, esos pulmones entonces tienden a colapsarse. Pero este agente desertivo va a disminuir la tensión superficial, que es la fuerza contráctil del colapso. Con lo cual se evita que se colapse y se logre un equilibrio entre las presiones de los alvéolos de diferentes tamaños.
A menor tamaño del alvéolo, hay mayor tendencia de colapso. En los alvéolos pequeños, el surfactante dispone de menos superficie y porque son más pequeños, ¿ok? Y como hay menor superficie a donde tiene que actuar, su concentración aumenta y ejerce mayor efecto. Ahora vamos a hablar de los volúmenes pulmonares. Esto es importante que observamos todo esto, es pregunta de examen. Todo lo que he explicado yo, todo lo pregunto en el examen. Cada diapositiva, todo lo pregunto en el examen. Una pregunta por día. ¿Ah? Gracias que sí. Eso fue la vez pasada, una pregunta por día. Y como ahorita ustedes vamos a hacer como 4 o 5 tipos de examen, pues ya no hayamos cómo hacer, espero que me va a dar chance de preguntar. ¿Okay? Entonces tenemos volúmenes pulmonares y capacidades pulmonares. ¿Por qué yo necesito saber los volúmenes pulmonares? Porque esas son cosas que yo tengo que evaluar. Hay pacientes que yo tengo que llevarlo a la UCI, yo tengo que manejar siempre, o conectarlos con el ventilador, yo tengo que manejar siempre los volúmenes corrientes, volumen de reserva respiratoria, volumen de reserva respiratoria, el volumen residual. Yo tengo que entender cada uno de ellos. Porque cuando yo quiero evaluar la función pulmonar o la mecánica pulmonar mediante una espirometría, yo tengo que tener el conocimiento de eso porque muchas de estas cosas yo no puedo evaluar. Hay 4 volúmenes pulmonares y 4 capacidades pulmonares. Comenzamos con los volúmenes. El volumen corriente es el volumen de aire, es el volumen que, se lo explico de una manera más fácil, es el volumen que entra y sale de nuestros pulmones en una respiración normal. Aquí mi volumen corriente quizás, yo no estoy respirando ahorita volumen corriente porque estoy exaltado, estoy hablando duro, me estoy moviendo, quizás voy más allá de ese volumen corriente. Pero por ejemplo, ustedes que están sentados grabando una clase, tienen un volumen corriente normal porque están en reposo. Es el aire que entra y sale en una respiración normal y que representa aproximadamente 500 ml. Apréndase siempre el volumen corriente o, como lo pueden encontrar en otros libros, volumen tidal es de 500 ml. Tenemos un volumen de reserva inspiratoria. Miren cómo yo estoy respirando aquí normal. Este es mi volumen corriente. Entra y sale aire sin nada. Pero si yo estoy así respirando normal, yo respiro, tomo aire normal y hago esto. El volumen de reserva inspiratoria representa el aire adicional que se puede inspirar por encima del volumen corriente. O sea, que es el aire adicional que yo puedo tomar. Esta medida o ese volumen de aire representa el volumen de reserva inspiratoria que aproximadamente son 3000 cc o 3000 ml. Tenemos el volumen de reserva expiratoria. Volvemos a partir del volumen corriente. Yo tomo aire. Una respiración tranquila. Pero si yo quiero en este momento, vamos a utilizar el término de ustedes, vamos a vaciar esos pulmones, vamos a vaciarlos. Yo hago esto, boto todo el aire. Eso representa mi volumen de reserva expiratoria. Quiere decir que es el volumen adicional que yo puedo expirar partiendo de una expiración normal o del volumen corriente. Aproximadamente representa 1100 ml. Y el volumen residual. Ese volumen residual es el que podemos, por lo que podemos decir que los pulmones no se desinflan completamente. Ay, que yo vacié completamente los pulmones, no me quedo ni una gotica de aire. No sé lo que es. Pero, ¿qué volumen está representado? ¿Qué volumen queda a nivel pulmonar? El volumen residual. Es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración máxima. Quiere decir que cuando yo hago esto, los pulmones siempre va a quedar una pequeña cantidad de aire o una pequeña reserva de aire, ¿ok? Y es lo que vamos a llamar volumen residual, que está representado por 1200 ml. Siempre lo vamos a tener. ¿Entendieron? Que va a estar. Por eso todos los pulmones no se pasan. Pasa adelante. Y esas personas que practican apnea, las que aguantan mucho tiempo la respiración, si ese aire no lo bota tanto, ¿qué pasa? Siempre va a estar. Siempre va a estar ahí. Siempre va a estar. No va, siempre va a tener un volumen residual igualito.
depende mucho de que trabaja mucho la mano de lo que representa corazón, de lo que representa la circulación pulmonar. Hay varios aspectos, ¿ok? Vamos adelante. Ahora tenemos capacidades pulmonares. Cuando hablamos de capacidades pulmonares, aquí vamos a unir 2 o 3 o 4 volúmenes pulmonares. Es la suma de todo eso. La capacidad inspiratoria es la sumatoria o es todo el aire que yo puedo inspirar partiendo del volumen corriente. ¿Okay? O sea, por ejemplo, después de la cantidad de aire que se puede respirar en una inspiración máxima. Perdón. Si yo boto el aire en el volumen corriente, normal. Boto el aire, yo hago esto, yo empiezo a tomar aire, representa mi volumen corriente, y hago una inspiración máxima, ¿ok? Entonces yo voy a empezar a tomar mayor cantidad de aire. Lo que quiere decir que la capacidad inspiratoria va a ser la sumatoria de volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, ¿ok? Es lo que representaría esta capacidad inspiratoria, que aproximadamente sería 3.500 ml. Sumo los 500 volumen corriente, más voy a sumar los 3.000 ml de volumen de reserva inspiratoria. Tenemos capacidad residual funcional, el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración normal. Si yo estoy inspirando y expirando por volumen corriente, tomo aire, boto aire, tomo aire y al botar aire, en un volumen corriente al botar el aire, ¿qué me queda de esos pulmones? Me quedan 2 volúmenes. Me queda el volumen de reserva, el volumen residual, que eso no se va a modificar, y el volumen de reserva inspiratoria. ¿Ok? Entonces, eso sería la capacidad residual funcional. Tenemos la capacidad vital, que es la capacidad de aire que se puede expirar por expiración forzada, la que va a tomar prácticamente volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria y volumen de reserva expiratoria. Es decir, que cuando el volumen de aire que se puede expirar por expiración forzada, yo hago esto y empiezo a botar todo el aire. ¿Ok? Entonces, el aire que se puede expirar, entonces yo voy a unir los 3 tipos de volumen. Volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria y el volumen corriente. Aquí, en esta capacidad vital, no voy a incluir el volumen residual. Y la capacidad pulmonar total, para evaluar la capacidad pulmonar total, yo tengo que sumar los 4 volúmenes. Primero, el volumen residual que no se mueve, que queda ahí constante. Segundo, el volumen de reserva expiratoria. Tercero, el volumen corriente. Y cuarto, el volumen adicional que yo puedo inspirar. La sumatoria de esos 4 volúmenes representa la capacidad pulmonar total. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, aquí vemos el volumen tidal o el volumen corriente. Miren cómo el aire que entra y sale en una respiración normal. ¿Qué ocurrió aquí? Por esta curva, aquí hubo una expiración forzada. Y esta expiración forzada representaría el volumen de reserva expiratoria. Entonces, porque hubo una expiración. Entonces, aquí volvemos otra vez a volumen corriente. Y hubo una alza de aire, se empezó a llenar de aire los pulmones a partir del volumen corriente normal, y esto representaría ¿qué? Volumen de reserva inspiratoria. Y volvemos otra vez a la capacidad, al volumen corriente, y después volvemos otra vez a la fase inspiratoria, que es volumen de reserva inspiratoria, después se empieza a desinflar o a botar al aire, volumen corriente, y después viene el volumen de reserva expiratoria. ¿Qué es lo único que no se modifica en este volumen? Que representa siempre el volumen residual. Y que la sumatoria del volumen residual, el volumen de reserva expiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria, la sumatoria de todo esto, representa la capacidad pulmonar total. ¿Ok? Aquí lo podemos ver de esta manera. Aquí vemos volumen corriente, que es celeste,
Lo verde es lo que yo puedo inspirar en una inspiración forzada, que representa el volumen de reserva inspiratorio. Lo color violeta es el volumen que yo puedo expirar en una inspiración forzada, que representaría el volumen de reserva expiratoria. Y lo que no se va a modificar, que miren como siempre se queda aquí, lo rosado, que es el volumen residual. Siempre va a quedar allí. Por eso decimos que el pulmón, o la persona cuando bota todo el aire te dice, ay, yo me quedé sin aire. No se queda sin aire. Siempre hay aire ahí, ¿ok? Ya saben cómo contestar. El volumen minuto respiratorio es la cantidad de aire nuevo que penetra en la vía respiratoria cada minuto. Si en condiciones normales, en condiciones de reposo, ¿cuál es el volumen de aire que entra por cada respiración, por cada volumen corriente? ¿Cuánto? 500. El volumen corriente. Es la cantidad de aire que entra en una respiración normal. Pero si dice que es la cantidad de aire nuevo que penetra las vías respiratorias cada minuto, entonces yo tengo que multiplicar el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Si la frecuencia respiratoria, por ejemplo, un promedio de 14, 16 por minuto, yo les digo a ustedes, el paciente tiene una frecuencia respiratoria de 18 por minuto. Calcúlenme el volumen minuto respiratorio, ¿cuánto sería? 500 por 18 es igual a 9.000. Entonces, 9.000 sería el volumen minuto respiratorio. El volumen es la cantidad de volumen de aire que va a entrar por minuto de tiempo. ¿Okay? Pero si en una respiración normal, ojo, estamos hablando de una respiración normal, estado de reposo, en una respiración normal, lo que entra y sale constantemente en cada respiración, entra 500 ml. Y yo quiero saber cuánto entró en todo un minuto para calcular el volumen en un minuto de la respiración. Entonces, yo tengo que multiplicar este volumen corriente por el número de respiraciones por minuto. ¿Ok? ¿Entendieron allí? Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, en este caso, el volumen corriente 500 ml lo multiplicaron por 16, que representa la frecuencia respiratoria. El total es 8.000 ml por minuto. Esto representaría el volumen minuto respiratorio. ¿Ah? No. Volumen minuto es igual a, ¿ok? 500 ml que representa el volumen corriente, pero el BM es el volumen minuto. ¿Okay? La ventilación alveolar es la tasa de aire nuevo que alcanza los alvéolos, o los sacos alveolares, o los conductos alveolares, o los bronquiolos respiratorios. Prácticamente quiere decir que es la tasa de aire nuevo que entra en esa unidad respiratoria, en esa zona de intercambio gaseoso. Recuerden que hay una zona de intercambio gaseoso y hay una zona que es de conducción. La zona de intercambio gaseoso consiste en qué generación? En la número 17. Porque la 16 llega hasta la 16 en los bronquiolos terminales, que es la área de conducción, y a partir de la 17 hasta la 23 representa la zona de intercambio gaseoso. Entonces la ventilación pulmonar consiste en renovar continuamente el aire en las zonas de intercambio gaseoso de los pulmones para favorecer posteriormente, como lo vamos a explicar en la clase sucesiva, ese intercambio gaseoso. El recorrido alveolar se produce prácticamente por difusión, es decir, es causado por un movimiento cinético de sus moléculas que van de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Hay unas definiciones que tenemos que estar claros, lo que representa el espacio muerto anatómico, el espacio muerto alveolar y el espacio muerto fisiológico. ¿Qué llamamos espacio muerto? Es la zona de todo este aparato respiratorio de las vías aéreas inferiores, o de todas las vías aéreas, superiores o inferiores, en la que el volumen corriente no forma parte del intercambio gaseoso. Si yo les digo que espacio muerto representa por áreas donde no forma parte del intercambio gaseoso, denme un ejemplo. La nariz, la tráquea, la porción. No. Porque, ojo,
Para hablar de espacio muerto, pero no. pero en la porción africana de los pulmones hay alvéolos, Pero no se le mató. no se desconoce. Le mató, ahí. No, mira, recuerda, para que tú veas algo, para que tú veas algo. Recuerda que en las zonas más superficiales, donde hay mayormente, que eso lo vamos a ver más cuando vamos a la circulación, el aire cuando entra a un pulmón hacia dónde va, hacia la parte superior o la parte inferior. Pero vamos a las partes superiores porque el aire va hacia arriba, ¿no? El líquido va hacia abajo, hacia la gravedad. Pero dependiendo de la circulación, ahí vamos a ver cómo se produce el intercambio. Pero si yo lo divido en las porciones superiores, hay zonas de intercambio gaseoso y hay zonas de conducción. ¿Por qué? Porque en todos nuestros cuerpos, en todos nuestros pulmones, tanto en las zonas basales, medias o superiores, hay zonas de intercambio gaseoso. Porque hay alvéolos, hay conductos, hay sacos alveolares, y todas esas partes hay. Por eso que yo no puedo definir por las zonas, por zonas aplicales o zonas basales o zonas medias. No lo puedo hacer así. Yo tengo que buscar por estructura. ¿Okay? ¿Y cómo digo por estructura? Zonas de intercambio donde no hay intercambio gaseoso es la nariz, la tráquea, bronquio principal derecho izquierdo, los bronquios globales, los bronquios cementarios, los bronquios terminales. Son áreas donde no se produce ningún transporte de oxígeno, de cambio. Solamente se encarga de transportar el aire, pero ese aire no se modifica. En las zonas apicales, vamos a ver que hay distintos tipos de zonas, pero está todo asociado por la zona o desde el punto de vista de la circulación. No me quiero ir más para allá, porque tú me puedes decir, pero hay zonas donde no puede haber zona de intercambio. Puede ser que no haya zona de intercambio, pero todo depende de la circulación. Porque si en la parte superior hay aire, pero no hay circulación, entonces en ese momento yo puedo decir hay un espacio muerto, porque a pesar de que hay aire, no hay intercambio de la parte donde hay circulación. Eso ocurre, por ejemplo, en algunas enfermedades. Yo te puedo decir, en el tromboembolismo, por ejemplo, puede ocurrir en cualquier parte, en cualquier zona del pulmón, donde hay aire, pero por la parte vascular, como hay una disminución o no hay circulación en esa zona, entonces no se está produciendo ese intercambio. En lo que yo puedo decir entonces, como no se produce intercambio, representa un espacio muerto en ese momento. ¿Okay? Pero ya te vamos a explicar dónde lo vamos a ubicar acá. Entonces, el espacio muerto es áreas de esas vías respiratorias donde no se produce intercambio. Tenemos espacio muerto anatómico. Espacio muerto anatómico constituye entonces, desde el punto de vista estructural, la nariz, la faringe, la vía respiratoria, la vía aérea de conducción, que no contribuye al intercambio. ¿Ok? Ahí vamos a hacer espacio muerto anatómico. Tenemos espacio muerto alveolar, que es un espacio muerto donde los alvéolos pueden ser bien ventilados, pero no están bien perfumidos. En la clase siguiente vamos a darnos cuenta que para que se produzca ese intercambio gaseoso, yo tengo que tener el alvéolo y el capilar. Tengo que tener aire que entra y sangre que está fluyendo al lado del alvéolo. Si estas dos cosas no se producen, entonces no va a haber intercambio, a pesar que está entrando aire. O puede ocurrir lo contrario, el alvéolo está cerrado, por X razón, y hay circulación. De igual manera, no hay intercambio y representa un espacio muerto alveolar. Y decimos espacio muerto alveolar porque normalmente los alvéolos tienen que haber intercambio. Pero si hay una condición adicional que no hay circulación o no hay flujo de aire, entonces se convierte en un espacio muerto alveolar. Y tenemos espacio muerto fisiológico, que está representado por el espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar. ¿Ok? ¿Entendido esto? Sí. ¿Seguro? Sí. Sin embargo, en las clases siguientes vamos a ver cómo esto se puede modificar, estos conceptos. Aquí tenemos, por ejemplo, un espacio muerto alveolar, donde aquí yo tengo dos alvéolos.
Pero uno luego al verlo, aquí, aquí no se está produciendo ningún tipo de intercambio. No está produciendo intercambio porque miren acá, aquí no hay circulación de este lado. Y aquí entonces no se va a producir intercambio. Pero eso es lo que está mal. Eso representa un alero compuesto porque no se está produciendo intercambio. Y cada función del alero pues claro normal. Pero no hay circulación, y por eso lo que está alterado es la parte circulatoria. Pero por ejemplo, ahí sí lo vamos a ver dependiendo de la zona. Yo puedo decir que es fisiológico dependiendo de la zona, pero eso lo vamos a ver más allá. ¿Okay? Pero te pongo un ejemplo. Hay enfermedades donde se altera la arquitectura pulmonar. Por ejemplo, la fibrosis pulmonar en el EPOC, donde todas esas estructuras se están alterando y donde hasta se altera mucho hasta la parte vascular que lo acompaña. Y eso me puede generar mayor cantidad de espacio muerto. Pero eso es ya en condiciones patológicas. Pero en condiciones normales esto puede ocurrir perfectamente. ¿Okay? Vamos a darnos cuenta, cuando hablemos de la circulación, cómo influye, por ejemplo, la actividad física. ¿Cómo influye la actividad física en las zonas que usualmente no hay buena circulación, pero como entonces va a mejorar la circulación? ¿Y cómo influye con esa parte de espacio muerto alveolar? Porque ciertamente hay algunas zonas, normalmente, donde están bien ventiladas, pero no están bien perfundidas en condiciones normales. Pero en condiciones de actividad física extenuante, ahí aumenta la circulación y se reduce lo que representa el espacio muerto. Pero eso lo vamos a ir hablando más adelante. Y traigo esta última figura que ahora tenemos. ¿Aún más? Ok, ya estamos por terminar. Tenemos estas figuras para que ustedes las vean. Aquí tenemos un pecho de caballo, ¿okay? Un tórax que está excavado, por decirlo así, ¿okay? Está hundido. Y quiero que sepan por qué traigo esta foto. Porque esto puede ser estamos hablando un poquito de lo patológico, condiciones que pueden alterar la ventilación pulmonar. ¿Okay? Esto puede alterar la ventilación pulmonar. Esto es otra condición que me puede alterar la ventilación pulmonar. Son pacientes que tienen sus pulmones sanos, pero las estructuras externas impiden esa expansibilidad completa por todo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, aquí esto es por una escoliosis dorso-lumbar, que me impide la expansibilidad correcta de los pulmones. En este caso, es un niño que tiene una enfermedad pulmonar izquierda, ¿ok? Una enfermedad pulmonar, la que digo que aquí no se ve muy bien, a ver si apago la luz, ¿ok? Entonces es una radiografía, ¿ok? Con una enfermedad, miren cómo está, este es el pulmón derecho, este es el corazón que está desviado hacia este lado y hay muchas lesiones pulmonares, hasta en hematoceles aquí en el pulmón izquierdo. Este, el gordito, rosadito, guapetón, sabrosón. Pero sabemos que ese gordito, con esa barriga, no va a respirar. Y no necesariamente que tenga que tener un problema pulmonar, nada de eso. No tiene que tener ningún tipo de problema pulmonar. Pero simplemente la limitación que produce el abdomen para la expansibilidad está bastante comprometida y altera la ventilación pulmonar. Muchísimas gracias.